Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Cuando escuchamos palabra de Dios, ya sea en el mensaje del culto, cuando sea en la escuela dominical, cuando sea en una conferencia, o sea un campamento, una fogata, sigue siendo palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer cada uno en lo personal al escuchar palabra de Dios? Hemos escuchado del pastor y dicen los que saben que se nos queda ¿cuánto del mensaje? Afuera dicen que el 1%. Y la pregunta es, ¿por qué se nos queda nada más el 1%? La palabra de Dios nos invita a que después de oír, ¿qué hagamos con la palabra? La meditemos. Y después de meditarla, ¿qué dice que hagamos con ella? La vivamos, la veamos en nosotros, que nos demos cuenta. Y entonces ese 1% seguramente va a crecer. Y cada quien sabe lo que hace con esto. A lo mejor somos muy buenos oidores y hasta ahí hemos llegado y hasta ahí nos hemos quedado. Y el tema de hoy nos habla de una identidad. Y cada uno sabemos realmente de nuestra identidad. A veces podemos, tal vez, que ojalá que no, aparentar. Recuerdo a un compañero que me platicó de una maestra, compañera de avanzada edad, que se operó, se estiró la cara, se hizo cirugía, se maquilló, se peinó, se pintó el pelo. ¿Para qué cosa? ¿Aparentar qué cosa? Menos edad, aparentar ser joven. Pero el mismo compañero me decía, pues sí, Daniel, pero el pasito, ¿quién se lo quita? O sea, como quiera se veía ¿qué? Lo que era realmente, ¿verdad? Lo que era realmente. Entonces nosotros podemos estar años en el templo maquillándonos. Pero en realidad, ¿qué identidad tenemos? En el caminar de todos nosotros hay dos conocimientos en cuanto a nuestra identidad. El que conoce a Dios y sabe cómo eres, cómo soy. Yo no puedo opinar, ni saber, ni decir de nadie más, pero decía yo, hay dos conocimientos, el del Señor, pero también el de uno. Esta mañana estamos sentados aquí y cada quien sabemos si hay la identidad de verdaderamente un creyente en Jesucristo. Y lo sabes, porque yo tomé conciencia, he mencionado alguna vez, de pecado a los 4 años de edad. Supe que hice mal a los 4 años de edad y recibí por ahí una regañada y una buena dosis de cinturolina, ¿verdad? Y supe que estaba mal. Así que no podemos decir a esta edad que es que yo no sé. Sí sabemos de nuestra identidad. Y el domingo pasado hablábamos del llamado a todo el mundo. Y la pregunta es, en ese llamado a todo el mundo, ¿dónde te identificaste? Hubo primero 2 invitaciones. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Bueno, pues ahí no nos podemos identificar porque no somos Israel. Literalmente hablando de Israel. Pero Israel, ¿qué hizo con esas 2 invitaciones? ¿Recuerdan? La rechazó. Tristemente, mandó todos los medios y todas las maneras y todas las formas y rechazaron. Pero hubo un pequeño remanente. Por eso al final del estudio dice, muchos son, pero pocos los escogidos. Y luego una tercera invitación, ¿a quiénes? A los gentiles, o sea, a nosotros. Y gloria a Dios que nos tomó en cuenta. Pero ya invitados los gentiles en el templo, en las bodas del Cordero, viene el ver de Dios. Él está viendo lo que está pasando ahorita en tu mente y en tu corazón. Y dice el pasaje que vio a uno
que no vino con vestiduras para la boda, con vestiduras blancas. ¿Qué está observando? Su identidad. ¿Y qué hizo con él? Lo sacó y lo condenó. Así es que qué triste es que, aunque estemos en el templo, un servidor tiene 66 años en el templo. Pero si no veo la identidad de Cristo en mí, no veo la imagen de Cristo en mí, aunque haya habido la invitación a nivel mundial, a nivel generacional, no estoy incluido. Y yo sé si estoy o no en esa identidad. Entonces, en este estudio del domingo pasado hubo una muy buena, excelente y maravillosa noticia. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, para la iglesia invisible, para el que tiene la identidad de Cristo. Pero hubo una mala, terrible noticia. ¿Y qué fue? Los que no aceptaron, los que aparentaron, los que se maquillaron, pero que como quiera nosotros notamos su pasito. Aquí nosotros podemos notar lo que dijo el pastor, ¿verdad? Pues este hermano o esta hermana, pero ojalá no sea para juicio, sino para que los veamos con misericordia. Y qué bueno que no sabemos quién es condenado, qué bueno, porque todavía hay esperanza, aunque creamos que por lo que vemos no va en el camino del Señor. Y qué bueno que nosotros tengamos un examen personal y sí nos identifiquemos como creyentes en Jesucristo. Y el tema de hoy, esa es pura buena noticia. Pero pura buena noticia ¿para quién? Para la iglesia invisible, para los creyentes en Jesucristo, los que tienen una identidad en el Señor. Y la lección de esta mañana, ¿cómo se llama? Respondiendo al llamado ¿de quién? Del Rey. Yo no sé la primera vez que trabajaste y tuviste un jefe. ¿Cómo fue tu respuesta cuando la secretaria o alguien, oye, te habla el jefe? ¿Cuál fue tu respuesta? La primera vez, ya no te pregunto 20 años después, pero la primera vez fue rápida, instantánea y con voluntad. ¿Y en qué le puedo servir? Ay, trae una basurita en el hombro. O sea, con todo para responder. Pero nosotros, que tenemos conciencia de quién es ese rey, ¿cómo respondemos? La primera vez lloramos. Yo tengo una fuerte experiencia de alguien que se posó allí, que lloró, derramó sus lágrimas y confesó. Y hoy anda en el mundo. Es mujer. No la conoce nadie, yo creo, ni se acordan, pero yo sí, porque la sigo viendo. Y verla en vicio, en palabras, en acciones tristes, puedo ver que fue ese hombre que entró no con vestiduras blancas, fue apariencia. Pero nosotros que estamos sentados aquí por tantos años, ¿cómo está siendo mi respuesta? ¿Veo una verdadera respuesta? ¿Estoy aprovechando ese llamado? ¿El Señor se está agradando con mi respuesta, con mi manera de ser? Y piensa, ¿qué has hecho para la obra del Señor? No para quien esté aquí, no, para la obra del Señor. ¿Qué has hecho como iglesia? Analiza tu persona y cómo has trabajado en cuanto a esa respuesta que el Señor es. El objetivo de la lección es saber que cada uno de nosotros hemos respondido de manera oportuna al llamamiento de Dios, pero que esa manera oportuna no es tuya ni mía. Es porque el llamamiento irresistible es ¿de quién? Del Rey. Si Él verdaderamente llamó, nosotros respondimos. Es estar consciente de ello, es el objetivo de esta mañana. ¿Por qué fue este llamamiento? Fue oportuno en tiempo y en forma, en el día señalado y con certeza de salvación. ¿Por qué fue así? Yo no sé si tú te acuerdas del día, a lo mejor no te acuerdas, admiro a los que se acuerdan del día, la fecha, hasta la hora. Cuando lo dicen así, me emociona, ¿verdad? Que se hayan tomado el anotar. Pero si no nos acordamos de la fecha y de la hora, ¿te acuerdas de ese día? En mi caso fue un árbol de durazno que le llamé el árbol de la noche triste. Ahí lloré y confesé todos mis pecados. Y ahí me llamó el Señor. Pero ¿por qué fue ese día?
¿Por qué fue tan oportuno y fue tal que tuve certeza de salvación? Porque es el plan de Dios. Porque es la profecía de Dios. Es un hecho existente en la mente de Dios por siempre. Desde la eternidad tenía ese hecho de mi persona y de tu persona en su mente. ¿Y por qué podía hacer esto el Señor? Por su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su misericordia, su amor. Todo eso es sin medida. Y le hace poder tener a cada uno de ustedes en su pensamiento y en su proyecto. Este día va a ser salvo. Este día va a ser llamado y va a ser eficaz. Y se cumple, hermanos, y se cumple para quienes tienen esta bendición de ser llamados. No podemos aquí entender, comprender esto por lo profundo, por lo misterioso, lo inescrutable, lo difícil, lo impenetrable, que es la mente finita de Dios. No lo podemos comprender. Pero lo que sí sabemos y comprendemos por medio del Espíritu Santo es que soy salvo. El pasaje dice, el Espíritu Santo da ¿qué? Testimonio ¿a quién? A mi espíritu. ¿De que qué? De que soy salvo. Yo no sé si ya tienen esa experiencia, que hay muchos termómetros para saber si somos salvos o no. Porque algunos dicen, yo no sé qué es eso que el Espíritu Santo habla en mi espíritu. Pues entonces a lo mejor están en esa transición, o todavía no entran. Porque el Espíritu da testimonio a cada uno de nosotros, de que somos hijos del gran Rey. Dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Nadie puede venir a mí si no es que el Padre dice, Él va. Y es palabra de Dios, es una grande verdad. Ninguno en toda la tierra, ni en todas las generaciones, puede ir a Cristo si la intervención del Espíritu Santo no está presente. En los dos ladrones me llama mucho la atención, siempre me recuerdan estas historias de los dos ladrones que estaban a los lados del Señor Jesucristo, muchas enseñanzas. Y hablando de este tema, uno de los ladrones fue llamado. ¿Y qué llama la atención de que ese ladrón en ese momento final sea llamado? Yo encontré al menos como 8 cosas. La primera, ¿qué no tenía ese ladrón? Ya tiempo. Su tiempo estaba acabándose. La oportunidad se estaba acabando. Ya era en el último momento. Por eso, gloria a Dios, de esta iglesia nada más he escuchado una persona, una hermana que ya no está aquí, que en el último momento su padre aceptó al Señor Jesucristo. Y dice, no es misericordioso Dios porque mi padre fue esto. Pero en el último momento, y la pregunta es, ¿será posible? Si fue esto y esto y esto y esto, pues sí es posible. Porque el ladrón, ¿qué vida tuvo? Entonces, estaba en su último momento. ¿Qué más podemos ver de este ladrón? Que tuvo una vida sin servir al Señor. Tuvo una vida sin servir al Señor. Y la pregunta es, ¿no nos pareceremos al ladrón? Que robó, que no sé si habrá hecho daños físicos o no, y no sirvió al Señor. ¿Qué diferencia podrá haber si nosotros estamos aquí, no robamos, no dañamos, no asesinamos, pero no servimos? No hay una grande diferencia entonces. Él no pudo servir al Señor toda su vida. ¿Qué otra cosa? Fue una vida sin estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. No tuvo ese significado y ese gozo. A mí me gusta mucho el pasaje, pero a la vez me trae cierta tristeza cuando dice, yo me alegré y a los 40 que estamos ahorita, ¿los ves así? El que dijo que sí, que bueno. Gracias, Dios la bendiga, hermana. Yo me alegré. O sea, ¿ves a todos alegres? Ahora, más directo, ¿te ves alegre? Y esta bendición de alegría de venir a la casa del Señor nunca la tuvo este ladrón. ¿Qué más? Esto se va a oír como que, bueno, pues no se perdió de mucho, para el que no lo comprende. El ladrón nunca ofrendó y nunca diezmó. Nada más una persona le he escuchado
A lo mejor lo sientes, ¿verdad? Pero yo, nada más una persona he escuchado, no sabes el gozo que me da ofrendar y diezmar. Y ya me explica todos los por qué. Esa oportunidad no la tuvo el ladrón. ¿Qué más? Fue una vida sin escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Y me detengo también aquí. Si ahorita preguntara, ¿quién leyó la Biblia en esta semana? ¿Habrá manos arriba? Qué bueno. Gloria a Dios. Pero habrá quien no leyó, no escudriñó, no meditó. Y qué triste, ¿verdad? Porque mi identidad no me permite eso. ¿Qué más? El ladrón no tuvo la oportunidad de bendecir a su prójimo. No le ayudó a un huérfano, a una viuda, a un enfermo, a algún necesitado de consejo. No pudo hacer nada. Tú y yo ya lo hicimos. Ya visitaste a una viuda, a un huérfano, ayudaste a un pobre, ya compartiste, ya le diste palabra de Dios, ya le aconsejaste, ya buscaste a un joven, a un niño, a un adulto, a alguien. El ladrón no tuvo oportunidad. El ladrón no se congregó en la casa de Dios. Veo dos cosas. Una, no sé si te emociona, te gozas, el domingo voy a ir a ver a mis hermanos. Ese privilegio no lo tuvo él. Y él no tuvo esta bendición de ir a la casa del Señor, como algunos tienen por costumbre no venir a la casa del Señor. Y ya saben la maldición que hay ahí para los que acostumbran no ir a la casa del Señor. Y la maldición es fuerte. No habrá una segunda oportunidad. Y ya saben cómo condena ese pasaje. Y una más. Sin ni un cúmulo de mensajes, consejos, amonestaciones. No tuvo eso él. ¿Disfrutaste el mensaje de hoy? Él no lo tuvo nunca. ¿Alguien te ha amonestado? Que es una bendición que nos amonesten. Es un llamado del Señor porque me ama y porque soy su hijo. Él no lo tuvo. No hubo nada de esto en el ladrón. Y sin embargo, este ladrón estuvo allí el Espíritu Santo que le otorgó en ese momento, ¿qué? 2 letras. Fe. En ese momento de muerte, en ese momento de dolor, el Señor ahí le entrega fe. Y le entregó fe, y entonces ¿qué hubo en él inmediatamente? Un arrepentimiento. Y fue tal su fe y fue tal su arrepentimiento y el trabajo del Espíritu Santo, que por eso con la autoridad del Señor Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Señor Jesucristo, su autoridad y también su omnisciencia le podía ver que Él era un llamado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que no necesitamos nosotros hacer nada para ser ¿qué? Salvos. Pero por gratitud sí queremos hacer, pero no para alcanzar salvación. A veces decimos, esta persona ya nada más le falta las alas y la aureola, por su testimonio, ¿verdad? Pero sin embargo, todo lo que ha hecho no le aportó nada para su salvación. El pasaje nos aclara que de Él es que nosotros seamos llamados y seamos salvos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermoso pasaje, hermosa enseñanza nos deja. A los que antes, ¿qué cosa? Conoció. El Señor nos conoce, ¿qué tanto antes? Antes de que nosotros mismos nos conociéramos a nosotros mismos. Él ya nos conocía. Él nos conocía antes de la fundación del mundo. Y usen la imaginación, estaba el vacío y antes de que todo eso ya estaba en la mente del Señor. Y luego usen el símbolo de infinito. Desde el infinito viene conociendo, y permítanme decir, a Daniel Ríos. Y así tu nombre. Ya nos conocía. Ya estamos en la mente de Dios. ¿Quiénes? Otra vez, los que son hijos de Dios. Y esto es hermoso, hermanos. Que somos hijos de Él desde la eternidad. El Señor
sabe nuestra historia desde antes. Nos conoce desde la A hasta la Z. Él conoce cada detalle, como dice la palabra, hasta el número de nuestros cabellos. Nos conoce bien a cada uno. Él sabe los pensamientos, los que están ocurriendo ahorita. Él sabe los eventos que tuviste y has tenido y estás por tener. Él sabe de tus sufrimientos. Él sabe de tus anhelos, de tus planes, de tus proyectos. Él sabe de las tentaciones que has atravesado y vas a atravesar y en los que vas a caer y vas a cometer pecado. Él sabe que vas a llorar. Él sabe que vas a estar triste, que va a haber amargura. También sabe que va a haber alegría y que va a haber gozo. Y sabe de tu trabajo, sabe de tu testimonio, de tus luchas, de tus oposiciones, tus batallas, tus guerras. Pero también conoce, a pesar de todo esto, que la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cumplir ese propósito, nuestro Dios, es no a un porcentaje, sino a un 100%. Él lo va a cumplir. Si fuimos llamados, no hay por qué temer de nuestra salvación. Recuerdo a alguien que también quise mucho, tía abuela, bien preocupada por Apocalipsis, que decía el llamamiento de los tantos miles. ¿Cuál se acuerdan qué es? ¿De los qué? Los 144. Pero lloraba mi tía Cleotilde, lloraba. Estoy preocupada, Efraín le decía a mi papá, a mí yo era un huerco, pero yo oía. Dice, estoy preocupada porque 144,000 para todos los que. Pero si hemos meditado y estudiado, ya sabemos quiénes son y qué simboliza ese número. El Señor va a cumplir en nosotros la salvación. Qué hermoso es que nos demos cuenta que Dios conoce el proceso de nuestro llamamiento. Es bien interesante analizarlo. Yo a veces me detengo y lo vuelvo a recordar. ¿Cómo fue el proceso donde Dios me llamó a mí? ¿Qué fueron las primeras cosas que mandó? ¿Qué cosas hizo el Señor? Bueno, Él provocó situaciones difíciles para ver milagros. Y recuerdo a mis 7 años de edad, la amputación de mi pierna derecha y la fiebre tifoidea, que los doctores los escuché, que tenían que amputar la pierna y que tenían que abrir mi vientre para ver qué se podía hacer, porque no existía medicina para la fiebre tifoidea en aquel entonces. Pero un tío, doctor, y siendo doctor, dice, pues yo también estoy limitado, Elsa, pero el que no está limitado es el Señor. Y pude ver el milagro de que después de usar muletas todo un año, el hueso que se desbarató, la concha que recibe el hueso de la pierna, se regeneró. Y admirado mi tío, dijo, ahí está el milagro. Y la sanidad. El Señor ve también cada rodilla que se dobló delante de ti. No tú, cuando nos estaba preparando. Yo en aquel entonces no doblaba rodilla, pero ver a mis padres arrodillados, a mi madre a veces a las 2, 3, 4 de la mañana llorando arrodillada, me decía, hay un Dios que ella conoce, al cual clama, y el Señor me seguía en ese proceso de llamamiento. Él sabe cada mensaje del Evangelio, cada mensaje que envió a alguien para evangelizar. Don Tomás de León, un hombre que amé mucho en el Señor, me invitó a pescar. Me emocioné porque iba a ver la pesca. ¿Pero qué quería? Hablar conmigo. Daniel, tú eres esto y tú eres lo otro. Ya una edad de 14, 15 años. Estaba viendo ese proceso. El Señor me mandó en su palabra profetas para hablar. Mandó a su pueblo para hablar conmigo. Me mostró historias en el Antiguo y Nuevo Testamento. Me mostró también el castigo por el que pasé, por las cosas sucias que hice, hubo castigo. Y luego viene la intervención desde el principio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercediendo por mí, hablándome, hasta que me fue esculpiendo el Señor para que fuera yo la imagen de Cristo. Y así contigo. El Señor te ha ido esculpiendo para tener la imagen de Cristo.
Y si esto estás viendo y has visto que ha ido sucediendo en tu vida, es un proceso que te habla de que estás siendo llamado y que tú vas a responder al llamado del gran Rey. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué hace todo esto el Señor con nosotros? ¿Por qué hizo todo esto el Señor con nosotros? Nos dice la lección. ¿Para vanagloriarnos o para qué? Y es bien clara la palabra. No, lo hizo para que Cristo sea el primogénito, para que Cristo tenga la preeminencia. Y dice Colosenses 1, que Él sea la cabeza de la iglesia, que Él sea el agrado del Señor porque habita en plenitud en este mundo de los creyentes. Habita el que reconcilió al hombre en la tierra con el Dios poderoso. Eso hizo Jesucristo. El que nos hizo para presentarnos delante de Él como santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y si nosotros hemos permanecido así, fundados y firmes en la fe, y nos movemos en la esperanza del Evangelio, es un termómetro de que somos llamados y estamos respondiendo al llamado del Rey. Hermanos, Dios ama a su Hijo en tal forma, tan elevada, tan grande como sea posible, que Dios ha ordenado que su Hijo tenga muchos hermanos adoptados. ¿Quién es aquí hermano adoptado? Me acuerdo siempre que somos una iglesia callada. Esto que se hubiera dicho en una iglesia pentecostés, ¿qué hubiéramos oído? Aleluya, amén, gloria a Dios. El Señor quiere a Jesucristo con hermanos adoptados. ¿Y para qué? Para que le sirvan a su primogénito, para que todas esas personas le den la preeminencia del universo al Señor Jesucristo. Dios permita que nosotros sintamos eso, que no va a haber en nosotros derrota permanente, no va a haber nada que nos aparte de su mano, que tengamos la certeza de que somos salvos, y el que tiene certeza de que es salvo, no lo calle. Todas las cosas que son vanidad hemos mejor de callarlas, pero esto no se calla, esto es testimonio. Yo soy salvo en Jesucristo y tengo certeza de salvación. Eso no es vergüenza, eso es darle el crédito, la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Todos, hermanos, somos una suma de multitudes de hermanos y hermanas que vamos a adorar y servir a nuestro Dios. Esto, hermanos, es una verdad sublime, eterna, hermosa para ti y para mí. No por nosotros ni para nosotros fuimos llamados o elegidos. No estamos inscritos en el libro de la vida, en el libro del cielo, por ningún mérito. Y me llama la atención eso de que estemos inscritos en el libro de la vida. Y que no me voy a llamar Daniel Antonio Ríos Prince. Tiene un nombre especial ahí el Señor desde la eternidad. Y que como cantamos, cuando allá se pase lista, ¿qué vamos a hacer? Hermoso es meditar en esto. No vamos a oír su voz en la tumba, no vamos a oír la voz de Cristo en la tumba en su segunda venida, porque yo tenga algo que pude alcanzar. No voy a ser transformado y vivir en la eternidad por ninguna obra buena que yo haya hecho. Porque la obra buena que yo he hecho y que tú has hecho, ¿quién la hizo? Dios. Dice que preparó las buenas obras desde la eternidad para que nosotros tomemos esa obra buena. Cuando tú salgas de aquí y alguien te extiende la mano y tú das, estaba preparada desde allá. Eso el Señor lo hace y no lo hace porque nosotros lo merezcamos. Solo es la bendita, santa y misericordiosa voluntad de Dios en nosotros. Por eso al ver el ladrón en la cruz, pero ahora el otro ladrón, al ver al ladrón en la cruz en sus últimos momentos de una situación como esta, él se suma, el ladrón que dijo no, se suma a los gobernantes. ¿Para qué? Para burlarse de Cristo. Él se suma a los soldados para el escarnecimiento a Cristo. Él se suma a los sacerdotes para decir, este que dice lo que es y no se puede salvar, a sí mismo. Hoy en día tenemos prójimos que no se arrepienten en toda su vida
y que mueren. Y mueren sin Cristo. Esto es muy triste. A mí me pega mucho un reciente testimonio, no recuerdo si ya lo he mencionado. Le compartí a alguien en la escuela, autoridad, de alto nivel de autoridad, y fue y cerró la puerta y se tiró al escritorio a llorar, confesando, diciendo, pidiendo perdón, y fue como la mujer que aquí se arrodilló. Vuelve otra vez a la vida normal, como nosotros mañana lunes identificamos nuestra identidad o volvemos a nuestra normalidad del mundo. Volvió a su normalidad, a sus vicios, destruyendo a su hijo, a su hija en unas situaciones muy fuertes. Y el año pasado muere. Muere con una enfermedad, el COVID. Y pienso yo, se le acabó su oportunidad. Fue un hombre bueno conmigo, un hombre excelentemente bueno conmigo. Apoyó a la misión en algunas maneras diferentes. Y qué bueno que hizo eso. Fueron obras buenas. Pero otra vez, murió sin haber aceptado al Señor Jesucristo. Y me duele y me da tristeza. Y es más triste cuando lo vemos en la casa de Dios. Cuando te das cuenta que tú quieres compartir, que tú quieres hablar de Cristo, que tú quieres encaminar las cosas a Cristo y te frenan y te detienen. Y qué triste es ver a alguien así, vestido con vestiduras negras y que no quieren una eternidad con Dios. Es triste. Y eso sucedió con este ladrón. Y sabemos dónde está este ladrón en este momento. ¿Esperando qué? Juicio. ¿Y qué está haciendo el otro ladrón? Que dejó de ser ladrón, gozando de la presencia del Señor, esperando también ese juicio, pero el hermoso juicio de premiación. Y termino con el pasaje de Romanos 8, 28 al final, donde hay 7 garantías para el que es un cristiano, para el que es un hijo de Dios, el que siente su identidad. Te las menciono conforme al versículo y con una pequeña pregunta. Versículo 28 de Romanos 8. Dios obra en favor de los que le aman. Y la pregunta pequeña es, ¿le amas? Segundo, versículo 29. Dios decidió en cumplir su propósito en favor del creyente. Y la pregunta es, ¿crees en él? Versículo 30. Dios estableció de una vez y para siempre la glorificación del creyente. Y la pregunta es, ¿te sientes creyente? Versículos 31 al 33. Dios actúa en favor del creyente, no en su contra. ¿Lo has visto y lo has vivido esto? Donde ves que Dios actúa en favor tuyo. ¿Lo has visto y vivido? Versículo 34. Cristo no condena al creyente. ¿No tienes miedo de ser condenado? Entonces, esto es tuyo. Versículo 35 al 37. Cristo protege al creyente de las malas y graves circunstancias. ¿Como cuáles? Persecución, espada, angustia, hambre, etc. Y la pregunta es, ¿lo has experimentado y ves que Dios te protege? Ayer me preguntaba a alguien y le comentaba de varias experiencias, a lo mejor no las compartimos, pero una de las experiencias que viví con el hermano Nehemías es que 2 veces nos abordaron los zetas. Y una vez que a mi esposa y a mí nos cerraron carros. Una vez me abordó la policía de Escobedo, que no es mucho de lo que decía la alcaldesa, la policía, ¿verdad? Y todos estos grupos se acercaron a hacer un daño. ¿Y cómo fui librado? No me levanté yo y me agarré trancazos, no podía hacer nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo fue librado el hermano Nehemías? ¿Cómo fue librada mi esposa? Lo que aquí promete el Señor. Versículos 38 al 39. Cristo protege al creyente de las más extremas experiencias y fuerzas que no te van a separar del amor de Dios. ¿Cómo qué? Pueden ser ángeles, demonios, potestades,
principados que te acechan y te buscan y te quieren alcanzar, y porque la tarea está en nosotros, alcanzarnos. Satanás, nosotros somos su tarea. Y todo esto, el Señor dice que nos protege. Cuando no podíamos vencer al pecado, es que estábamos sin Él. Pero ahora que tenemos la autoridad para vencer el pecado, es que Él está en nosotros. Así que mis hermanos, por eso estamos aquí, en esta tarde. Por eso estamos aquí cada domingo. Por eso hay culto familiar en casa. Por eso vamos a donde el Señor nos llama. Por eso tomamos las obras del Señor y las aplicamos en nuestra vida. Por eso oímos, meditamos y hacemos hechos de la palabra de Dios, porque estamos identificados en Cristo. Hermanos, vivamos confiados porque tenemos un llamamiento perfecto de un Rey de Reyes que nos llamó para la eternidad. Así que, hermanos, hermosa bendición haber sido llamados por el Rey de Reyes. Y ojalá podamos decir alguna vez en conjunto, se oiría bien bonito en estas cuatro paredes, decir amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Bendito Padre, Señor, la invitación hermosa de la eternidad a ser llamados para ser hijos tuyos, Señor, hermanos de Cristo, para ser llamados como instrumentos en tus manos para trabajar, Señor, haber mandado de los cielos obras buenas para que nosotros las hiciéramos en tu nombre y tú seas exaltado, habernos llamado, Señor, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser iglesia, para que ese día de las bodas del Cordero vayamos como iglesia gozosos y nos sentemos a la mesa, Señor, a gozar la presencia de Cristo. Que todo esto no sea una fantasía en nadie, Señor, es la oración que tenemos. Que las garantías que has ofrecido, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, las tengamos bien firmes en nuestro corazón. Que nos sintamos, Señor, hijos tuyos, Señor. Que seamos una verdadera iglesia fiel, que trabaja, que te alaba y te glorifica. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que siga intercediendo por nosotros, siga trabajando en nosotros, para que tú seas agradado, Señor. Gracias, Señor, por esta invitación hermosa. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.